la construcción. El Centro Administrativo del Estado es un proyecto que intenta materializar en los terrenos de la antigua estación del ferrocarril la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, ANADIE. En la construcción centralizarían todos los ministerios del Estado, como lo explica uno de sus representantes. No solamente eficientará a aquellas personas que hoy visitan todas las instituciones públicas, sino que también la misma operación, el qué hacer de la función pública se eficienta en el momento de tener centralizado varias instituciones en un mismo lugar y hay una mejor coordinación interinstitucional para poder atender las mayores demandas de la población en general, ¿verdad? Sin embargo, no ha sido fácil para los desarrolladores concretar los trámites para echar a andar la construcción, que costará alrededor de 240 millones de dólares, unos 1.800 millones de quetzales, que deberá pagar el Estado en 20 años, que es el tiempo que se supone se deberán otorgar los terrenos para que se construyan los edificios que albergarán a unos 12.000 empleados del Estado y alrededor de 4.000 vehículos. No obstante, este megaproyecto es inviable, asegura José María Magaña, presidente de la Asociación de Arquitectos e Ingenieros Diego de Porres. Una cantidad de tráfico vehicular y de personas que el área no aguanta. Desde el punto de vista urbano y vehicular, imagínese usted con 4.000 vehículos metidos en los sótanos y unos 40.000 usuarios como mínimo diarios de esas oficinas, haría un caos entre la avenida Bolívar y la 12 avenida y la 18 calle y la Torre del Reformador. Eso sería inviable, porque además no están proponiendo ampliar ni una sola vía, aparte que no hay en dónde ampliar nada. Antes de ser ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada fungió como director de ANADIE. En su momento realizó las gestiones con el Instituto de Antropología e Historia, supeditado al Ministerio de Cultura y Deportes, para que se autorizara la construcción de los edificios, pero el permiso le fue negado porque las instalaciones de la antigua estación del ferrocarril fueron declaradas Patrimonio Industrial y Cultural de la Nación en 2005. Ello ha detenido el proyecto y hasta ahora la postura del Instituto de Antropología e Historia sigue siendo la misma. La vialidad del proyecto como tal, de demoler todo y construir 8 torres, va totalmente en contra de los preceptos que la ley de patrimonio nos otorga, ¿verdad? Además de eso, hay que tomar en cuenta que el área de Fegua es la parte de, digamos, es la zona de amortiguamiento del centro histórico y esto causa, digamos, un impacto urbanístico, un gran impacto en la vialidad. Que el proyecto se considera en detrimento del patrimonio industrial. Es todo lo contrario, el proyecto tiene un componente fuerte de conservación del patrimonio industrial. Se le entrega a la ciudad de Guatemala un espacio público que hoy no existe y se contempla dentro del mismo proyecto esta conservación del patrimonio industrial. Los terrenos miden 65.000 metros cuadrados, de los cuales únicamente se pueden utilizar alrededor de un 35%, asegura la directora del IDAE. Lo que se podría otorgar en una eventual negociación es lo que se muestra en color verde en las gráficas, pero no es el único trámite. Hay que recordar que dentro de la ley también se contempla el tema de los estudios de investigación arqueológica. Esta área está considerada con sensibilidad arqueológica, por lo cual es necesario también que la empresa contrate un arqueólogo para hacer un sondeo en el área. Eso sucede después de que ya se tenga la autorización. ANADIE impulsa proyectos como un puerto seco en San Marcos, un tren de carga que operaría en el Pacífico, un gasoducto, inversiones en el aeropuerto y la construcción de carreteras que ayudarían a dinamizar el transporte, entre otros. Sin embargo, la forma en la que se toman las decisiones a lo interno de esa institución no es bien vista por profesionales que se oponen a algunos de los proyectos que ANADIE incluye en su portafolio. El problema de cómo está estructurada esta asociación ANADIE deja muchas dudas, porque resulta con que hay un consejo directivo en donde está integrados prácticamente la mayoría de ministerios del Estado, empezando por Finanzas y Economía, incluye a CACIF, y como si eso no fuera suficiente, están la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria y la Cámara de Construcción, como que si ellas no fueran parte de CACIF. Forman parte de la institución, pero además están como entidades propias. Pero no está el Ministerio de Cultura y Deportes. Y entre sus estatutos hablan muy románticamente de que serán respetuosos del patrimonio cultural de la nación,
pero hacen una salvedad al final de su presentación, y que en caso de que el patrimonio cultural fuera afectado, habrá que cambiar la ley. El capital de las 6 empresas que ya fueron precalificadas para concursar en la licitación son de origen mexicano, español y un consorcio guatemalteco, entre otros, dijo el representante de ANADIE. Autorizar la construcción del Centro Administrativo del Estado está en manos del Ministerio de Cultura y Deportes y el Instituto de Antropología e Historia. 7 de la mañana con 13 minutos, cambiamos de tema, y es que el Registro Nacional de las Personas lleva ya varios días de funcionar irregularmente en el tema de la impresión del documento personal de identificación. Según sus autoridades, esto se debe a un supuesto adeudo de la empresa Easy Marketing, razón por la cual el juez Marco González extendió un amparo provisional para que la empresa restablezca estos servicios que han sido suspendidos. El diputado Ronald Arango citó a autoridades de RENAP, PDH y a la empresa Easy Marketing para abordar el tema de suspensión de DPIs en RENAP. La directora en funciones se presenta, mas no la empresa Easy Marketing, a esta reunión y mesa de trabajo. La directora en funciones explica cuánto es el adeudo a esta empresa. Eran 4 facturas. Hace 2 semanas pagamos una factura. Y las otras 3 son las que están ahorita pendientes de pagar, que el dinero está en la institución, o sea, el dinero está en la partida presupuestaria correspondiente y solo se está haciendo la gestión de los pagos. Lo que pasa es que teníamos 30 días para hacer esta gestión. Miren, el realizar un informe de producción no es un tema sencillo, porque la revisión de cada DPI hay que hacerla muy minuciosamente. Ellos tienen que cumplir con los 28 estatutos de seguridad que tiene la tarjeta y el chip. Entonces, revisar todo esto para liberarlo y darlo por aceptado a satisfacción no es tan sencillo, lleva un margen de tiempo, que es lo que ya está operado ahorita, y ahorita ya está en el departamento de compras para su seguimiento. 19 millones, ahorita no tengo el dato exacto, pero son 19 millones, un poquito más de 19 millones. Autoridades de RENAP explican que esta empresa no tuvo que haber suspendido las impresiones. Sin embargo, 115,000 DPIs aproximadamente se encuentran fuera de tiempo, con más de 30 días en retención. Las autoridades explican que para finales de este año posiblemente se regule el servicio. Mientras tanto, los guatemaltecos no cuentan con este servicio. Bueno, y un grupo de personas y líderes de varias comunidades de Retalhuleu realizan una manifestación exigiendo la renuncia del gobernador. Eso lo cuenta en instantes Lorraine Quinto, que es parte de las noticias que le anticipamos, pero damos una vuelta de página también para hablar de algunas otras noticias. Rabé solicita permiso de ausencia por 2 meses. El diputado Rabé, contra quien pesa una orden de captura desde el pasado 5 de septiembre, envió una carta de 7 páginas dirigida al Pleno del Congreso para solicitar permiso para ausentarse por 2 meses. En la carta, Rabé afirma que se violentan sus garantías constitucionales debido a la presión pública que existe en los medios hacia muchos juzgadores que han creado un ambiente de condena mediática en su contra. Según el Ministerio Público, Rabé señaló de haber autorizado nombramientos de personal que no cumplía con los perfiles del puesto en el marco de casos de plazas fantasmas. Luis Rabé pide ausentarse por 2 meses más. Y a esta hora de la mañana, por supuesto, tenemos más información. Vamos a saludar al presidente del Congreso de la República, al diputado Mario Taracena. Muchas gracias por recibir nuestra llamada telefónica. Diputado, bueno, en relación a esta nueva solicitud de Luis Rabé de permiso con una carta expresa dirigida a las autoridades del Congreso de la República y todos los puntos que él atribuye que tienen que ver justamente con una presión mediática sobre su caso. ¿Cuál es su opinión al respecto? Lo escuchamos. Buen día. Gracias por recibir nuestra llamada. Buenos días a todos. Bueno, yo creo que el señor Rabé se está burlando del Congreso de la República. Evidentemente no es la primera acción que hace, metió varias excusas que no pone ni dónde las hizo. Ahora cambió de estrategia y se pone a pedir 2 meses y medio de vacación, no de vacaciones, sino de permiso sin goce de sueldo, o sea, no, sin ninguna justificación ni nada. Yo lo que le quiero decir al pueblo de Guatemala es que cuando un diputado se pone a huir, tiene orden de captura, tiene orden de arraigo, sale del país y se pone en posición de prófugo en contra de la ley, pierde todos sus derechos. Esa carta no tenemos por qué leerla ni atenderla en el pleno ni nada, si está fuera de toda realidad, y sinceramente se siente como una especie de burla o de enfrentamiento contra el Congreso. A él nunca ni le importó el Congreso y lo está demostrando.
Concretamente, a partir de esta petición puntual, ¿cómo toma usted en cuenta lo que dice Rabé de esta presión mediática, de que se lo está condenando sin que se pueda presentar pruebas suficientes a la justicia? Habla de presión pública a través de los medios de comunicación que crean un ambiente, según se dice, de condena mediática en su contra. ¿Qué dice usted al respecto? Usted que lleva tantos años en el Congreso de la República y que sabe de esto, ¿no? Ese es el colmo del cinismo. Ahí sí que el lagarto hablando de trompas. ¿Cómo va a creer si alguien han despedazado y deshecho con toda la impunidad sin derecho de respuesta de su servidor, Mario Taracena, en los canales de televisión abierta? Despedazado, y en la radio también. Hasta programas de radio que parecían de aquellas novelas colombianas. Entonces, no, hombre, es un exceso, un atropello, un exceso de abusidez, de prepotencia, de todo de él, y que ahora venga a argumentar eso. De veras, por eso le digo que se está burlando y es una especie de cinismo. Después se pone a atacar al embajador de Estados Unidos. Bueno, es una cosa totalmente descontrolada, sin ningún objetivo, que a la larga lo que uno dice, bueno, ¿y este señor qué pretende? Burlarse del Congreso de la República, poner en mal al Congreso de la República. Entonces, yo creo que el Congreso tiene hoy la oportunidad, en la sesión de hoy, cuando su servidor presente el punto, de una vez decirle adiós del Congreso, que se separe, que le busquen la palabra que quieran. Si no les gusta desaforar, bueno, entonces búsquenle, separen. Lo separan del Congreso y se acabó. Que de una vez por todas se siente un precedente, porque sí va a sentar un precedente. El diputado que se ponga a huir de la justicia, se siente el precedente que queda fuera del Congreso. Eso es bueno para la democracia del país. Por último, diputado, estamos ya, no en cuenta regresiva, pero entrando, podríamos decir, a la última etapa, a los últimos meses de trabajo en el Congreso de la República, con varios temas de discusión, presupuesto para el próximo año y algunos otros puntos pendientes de leyes importantes para el país. ¿Cómo avisora cuál será el escenario para esta última etapa del Congreso de la República y el trabajo en la labor legislativa? Insisto, en lo que se vincula a un tema tan importante como el presupuesto, pero también otros temas que se están discutiendo en el Congreso. Yo creo que va a ser bien. El Congreso de la República como tal está funcionando bien, con sus altibajos, con sus problemas y todo, pero está funcionando. Lo que está caminando difícil es el organismo legislativo, que es donde están todos los trabajadores. Ahí vienen muchísimos despidos, vienen muchas lágrimas, muchas angustias, muchos insultos, mucha tensión, muchos problemas, pero lo tenemos que hacer. Y ahorita le estoy hablando de una buena cantidad de gente que se va para afuera. Se va porque o son mayores de 65 años, o porque tienen parientes en el Congreso, o porque son parientes de diputados, o porque ganan más que un diputado. Yo tengo que hacer cumplir la ley que aprobamos. Entonces va a ser una etapa muy difícil. En lo que se refiere a las leyes, van a ir caminando, presupuesto y todas esas cosas. Pero con él, a la par va a estar todo el conflicto del organismo legislativo de los trabajadores. Ya lo verán ustedes. Agradezco mucho su información, el poder haber compartido estos datos con nosotros, el diputado Mario Taracena, presidente del Congreso de la República, hablando en esta última respuesta de la coyuntura de lo que ocurre en el Poder Legislativo, pero también de esta solicitud que hace el diputado Luis Rabé nuevamente para ausentarse 2 meses de su cargo. Vuelta de página, vamos ahora hacia los departamentos y una noticia que habíamos anticipado. Tenemos que seguir hablando de lo que sucede a nivel departamental y colocamos en pantalla esta portada del Quetzalteco, que en sus titulares dice: asaltan vivienda y matan al dueño. Víctima integraba el Cocode. Delincuentes atacan con arma blanca a Jorge Raúl López Cajas, de 65 años, en la zona 2 altense. Toman selfie antes del crimen. Joven quetzalteco Henry López fue asesinado en Maryland, Estados Unidos. Impacta contra local. Bomberos utilizan equipo hidráulico para rescatar a conductor de automotor. Noticias de Guatemala y el mundo que puede encontrar en el Quetzalteco. Y un grupo de personas y líderes de varias comunidades de Retaluleu realizaron una manifestación exigiendo la renuncia del gobernador Jorge Mejía Ovalle. Al funcionario le señalan de manipular los cargos de funcionarios públicos en este departamento. Todos los detalles, que también argumentan que desde su llegada al puesto los hechos ilícitos se han incrementado en ese lugar. Veamos. Las manifestaciones iniciaron desde el